Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro ranking con las últimas 5 lecturas que he leído y como siempre, como es habitual, ordenadas de peor a mejor. En el quinto puesto esta semana os traigo La desaparición de las mariposas de Joseph H. Reishoff. Este autor es biólogo y químico alemán y desde su juventud primero empezó con a modo de hobby por curiosidad y luego ya pues a medida que se hizo más mayor y empezó a trabajar de lo que había estudiado, pues ya empezó a hacerlo de una forma más profesional. Empezó a acumular datos acerca de la vida de las mariposas y de su hábitat y concentración, su número, en distintas épocas históricas. Y se ha dado cuenta pues que bueno, en la actualidad están desapareciendo las mariposas. Y en este pequeño ensayo de 272 páginas, publicado en 2001, el autor pues nos quiere explicar por qué están desapareciendo las mariposas. Yo la verdad es que creo que es un ensayo, primero os tengo que decir que le he dado 2 estrellas, a pesar de que es un ensayo muy completo, muy bien explicado, con una profusión de datos increíble y que bueno, que para los especialistas en este tema, para los naturalistas y gente que se dedique a esto, pues tiene que ser una maravilla. Pero a mí la verdad es que me ha saturado de tal forma tanto término extraño y tanto palabras específicas de cada especie y tal, que no he entendido nada. O sea, no solo no he entendido nada, sino que al final pues me he cansado y no he pasado de la primera parte. El libro se divide en 3 partes. La primera es el desarrollo y alimentación de las mariposas. El segundo son los cambios físicos que están aconteciendo para que afecten al número y a la vida de las mariposas. Y en el tercero nos explica, pues supuestamente, el por qué están desapareciendo las mariposas. Hay algunas cosas que sí que ha ido soltando al principio en la primera parte, como lo del calentamiento global, el cambio climático, etcétera. Pero la verdad es que no he llegado a saber por qué están desapareciendo las mariposas, porque no he podido pasar de la primera parte. Y ya os digo que es una lástima, porque es que, vamos, es un estudio muy interesante, en donde el tío lleva cogiendo datos desde los años 50 en el tema de Baviera, en la zona de Baviera, en Alemania, en X lugares, y luego nos explica pues la vida de cada especie, de cada... Pero claro, ya llega un momento en el que cuando ya llevas ya un montón de páginas, ya estás saturado de términos y ves que no vas a saber por qué están desapareciendo las mariposas. Así que pues, bueno, no os puedo decir por qué están desapareciendo. Si lo queréis saber, intentar leer este libro, porque yo no he podido terminarlo. Bueno, y ahora en cuarto lugar, pero con un 4 estrellas, o sea, saltamos de un 2 a un 4 estrellas directamente, porque ya todo lo que quedan son 4 estrellas hasta el primer puesto. En este 4 estrellas os traigo Un vuelo mágico de Giovanna Giordano. Este libro acaba de salir publicado en España por primera vez en español por Periférica, pero fue publicado por primera vez en Italia en 1998. Por tanto, es una reedición, o sea, traducida al idioma español y que se ha publicado por primera vez en español este año. Bueno, esto es una novela histórico-fantástica que me ha gustado mucho, en el que la autora, basándose en la vida y aventuras de su abuelo, que es el protagonista de esta novela, o en el que está basado el protagonista de esta novela, fue aviador en el ejército italiano en la época de Mussolini. Y esta novela arranca en 1935, antes de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el 39. Y entonces, sabéis que antes de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini invadió Abisinia, en la zona de Eritrea, Etiopía, todo esto, en el norte de África, y intentó, pues eso, un intento de colonización o de colonizar, de conquistar aquella zona, de expandir un poco, pues eso, el triple eje, eran los nazis, Mussolini
y el emperador Hirohito de Japón estaban los tres un poco aliados entre los tres, por eso se llamaba el Triple Eje, y entonces pues tenían intenciones expansionistas. Y entonces, pues bueno, Mussolini ya empezó antes de la Segunda Guerra Mundial a expandirse por el norte de África. Entonces, para ello, el abuelo de esta mujer, de Giovanna Giordano, trabajaba de correo en el ejército. Él no tiraba bombas ni mataba a nadie, pero sí que tenía que ir de correo para llevarle el correo, unas veces de forma secreta, porque era información importante, y otras veces simplemente cartas de soldados que estaban en el frente, y él era pues su función entonces. Pero más que el tema bélico o el tema histórico, la autora ha querido desarrollar más bien la relación que tuvo su abuelo, el protagonista de este libro, con los habitantes de cada tribu que se iba encontrando, porque al principio, claro, el gobierno italiano quería que los correos mandaran cartas a los diferentes reyes de las tribus que habían por ahí desperdigadas en Abisinia, para que se rindieran ante la llegada del ejército italiano. Y entonces él tenía, pues junto a un oficial, tenían que ir los dos, pues tribu por tribu, llevándole las cartas. Pero claro, en cada tribu se encontraban una cultura y una forma de pensar y de hacer las cosas diferente. Y es muy bonito. La verdad es que me ha encantado este libro, y quizá lo he puesto demasiado bajo, pero es porque esta semana se me han juntado muchas lecturas buenas. No he podido subirlo a un tercer o un segundo puesto. Entonces, pues nada, pues mira, se ha quedado aquí en un cuarto, pero bueno, es porque todas las que vienen detrás son muy buenas también. Pero este libro, la verdad es que me ha encantado, en el sentido de que la autora mezcla un poquito de fantasía pues en relación a los animales, al ambiente tan hermoso de África, a las costumbres de sus habitantes. Y luego es una obra muy pequeña, consta de 186 páginas, o sea que es muy cortito, pero... Ay, perdón, una llamada. Pero si sois de los que subrayáis los libros, os puedo decir que este libro lo vais a pintarrajear, porque cada dos frases tienes una frase lapidaria maravillosa, y vamos, está lleno de filosofía por donde lo cojas. Y yo creo que, aparte de la formación que tenga Giovanna Giordano, también hay muchísimo de esa filosofía que emana de la cultura de esas tribus que su abuelo conoció, y que se ve que se quedaron registradas y que ella la ha traído en este libro. Por lo tanto, es una belleza de libro, como lo veáis. O sea, tiene parte histórica en el que puedes aprender de todo lo que ocurrió, porque claro, luego llegaron los ingleses y entonces intentaron quitarle el territorio a Mussolini, o sea que luego se complica el tema. Pero mientras que van contactando con toda la población autóctona de cada zona, la verdad es que la relación, los diálogos, son maravillosos, son muy ricos, ¿eh? Tenéis ahí una serie de frases de estas lapidarias que podéis subrayar y guardar ahí como si fueras un tesoro, porque esto está lleno de esas frases. Así que bueno, esto podría estar perfectamente en un puesto número 2 o un número 1, pero bueno, aquí está en el 4 porque tengo otras también muy buenas. Así que pues bueno, muy recomendable esta lectura. Acaba de salir, acaba de publicarse hace un mes o menos de un mes, y bueno, y por lo tanto es la primera vez que se publica en español, y os recomiendo que lo leáis. Bueno, en tercer lugar os traigo un recopilatorio de momentos autobiográficos que se llaman Mis Momentos, del autor Andrea Camilleri. Andrea Camilleri es un autor que es famoso sobre todo por sus novelas de novela negra, con su protagonista, el comisario Montalvo. Este hombre escribe este libro que os traigo hoy, de los últimos que escribió. Lo escribió en el 2015, ya con sus 90 años. Hizo una especie como de rememoración de momentos, de anécdotas a lo largo de su vida, pues que para él fueron importantes.
y la recopila en mis momentos, en este pequeño, pues eso, compendio de fotografías autobiográficas de su vida y, y es como si os sentéis en una mesa a tomar café con vuestro abuelo y empieza a contaros las historias, las aventuras de su juventud. Pues lo mismo ha hecho Camilleri con este libro. Y bueno, lo he puesto en un tercer puesto con un 4 estrellas porque la verdad es que es fabuloso. Yo de Camilleri creo que no he leído nada todavía de lo que es la serie negra de Montalvo. Pero bueno, es muy famoso y me consta de que el hombre escribe muy bien. Y la verdad es que en este breve recopilatorio autobiográfico de 224 páginas, eh, te va contando micro historias, va saltando en el tiempo para atrás, para adelante, cuando era más jovencito, cuando era más mayor. Él fue director de teatro, fue guionista para televisión, pero pero sobre todo fue para el tema del teatro. Y él en su juventud pues conoció a muchos artistas, muchos intelectuales, mucha gente de cultura de aquella época. Y los conoció tanto en su primera juventud cuando estudiaba en la universidad, tanto del bando fascista, que entonces cuando él era jovencito estaba todavía más Mussolini, como luego ya cuando cambió todo con la Segunda Guerra Mundial y conoció pues a otra nueva ola de intelectuales más progresistas. Y Camilleri, pues bueno, en un principio el chiquillo, pues claro, ahí todo el mundo era fascista porque Mussolini, como no tuvieras el carnet del partido, no podían ni trabajar. Es decir, estaba prohibido que trabajaras en cualquier cosa si no tenías el carnet del partido fascista. Entonces, pues bueno, te cuentan muchas anécdotas muy curiosas, muy bonitas de su época, de su primera época, cuando él se da cuenta de que aquello no estaba bien, no estaba, era un sistema raro, era muy cuestionable porque cualquier persona que tuviera algún tipo de aspiración de pensar algo diferente, una utopía, algo de pensamiento o crítico, automáticamente se daba cuenta de que había algo ahí que no te dejaba expandirte, no podías desarrollarte. Te imponían una serie de cosas dogmáticas que no tenían razón de ser. Y por lo tanto él, pues claro, desde un principio, pues con anécdotas muy inocentes, muy sencillas, muy bonitas, te va poco a poco, pues te va haciendo adentrar en su juventud, en su infancia, en su ambiente histórico. Luego cuando llegaron las bombas, empezaron a caer bombas de los americanos, del ejército americano, bombardeaba las casas, las ciudades, los pueblos italianos. Y entonces la gente tenía que huir a otras ciudades, a otros pueblecitos más pequeños por ahí por la montaña para que no fueran un objetivo fácil para los aliados. Que claro, los aliados eran los que tiraban las bombas contra Mussolini. Entonces, claro, estaban ahí, el pueblo ahí, pues entre los fascistas por un lado y los aliados que te bombardeaban por otro, estaban ahí un poquito mal. Entonces, pues esta gente de cultura, pues claro, había ahí una efervescencia ideológica, cultural, intelectual, de sabiduría, de filosofía, que era bestial, que era un hervidero. Y claro, te habla de gente que yo no conocía, pero bueno, te habla de gente, de autores dramáticos, de dramaturgia, de teatro, te habla de novelistas, de pintores, de poetas, que él conoció y que eran súper pintorescos, súper... Pues igual que Hemingway, que tuvo una vida súper aventurera y súper disloca, pues bueno, esto es igual. Eran todo gente, pues eso, que iba cambiando de país, cambiando de trabajos y de proyectos artísticos, pues como iba un poco Europa, ¿no? Europa estaba revuelta total, pues ellos igual, estaban todos revueltos. Y entonces es muy bonito. La verdad es que es un libro, la verdad es que yo en un principio cuando empecé a leerlo, digo, pues otro rollo más biográfico, tal, bueno, vamos a ver lo que nos cuenta, pero que va. Sobre todo hay uno al final que habla de una prostituta que él conocía de su pueblo cuando él era jovencito, que la verdad es que esa anécdota, bueno, son hechos reales todo lo que él cuenta. Pero la verdad es que cuando acaba cada pequeño micro relato te deja una sensación ahí como si hubieses leído un cuento y te dejara ahí pensativo. O sea, la verdad es que fue una vida muy intensa la de Andrea Camilleri y no me extraña que luego, pues claro, esta gente con esa mochila atrás de experiencias y de vida,
pues luego escribiera de una manera pues mucho más seria, más realista, más que son los que realmente luego cuando lees, aparte de que escriban mejor o peor, son los que ves sustancia ahí, porque son gente que ha vivido experiencias. Entonces, pues la verdad es que Andrea Camilleri es una maravilla. Y bueno, este ahora mismo, pues bueno, está en el tercer lugar con un 4 estrellas. Y bueno, y bueno, que podría haber sido igual que en el caso de Un vuelo mágico, podrían haber estado más arriba, pero bueno, es que esta se va. Bueno, en segundo lugar y también con un 4 estrellas, os traigo Plop de Rafael Pinedo. Eh, esta novela me la recomendó Marta de No Solo Clásicos, del canal No Solo Clásicos. Y la verdad es que ha sido, pues bueno, tengo que agradecerle muchísimo el que lo hiciera porque la verdad es que el descubrimiento ha sido asombroso. En un segundo puesto y delante de Un vuelo mágico y de mis momentos, tengo que traer esta obra porque la verdad es que a pesar de su breve tamaño, tiene 170 páginas nada más. Fue publicada en 2002 por el autor, un autor que ya ha fallecido, eh, murió joven el hombre. Y bueno, esta distopía es bestial. Y me ha recordado, yo a medida, lo estaba pensando ahora, digo, cuando terminaba de leerla, me ha recordado mucho a Basterrica, a, a la escritora argentina, esta que ha escrito esto de los animales, ¿cómo se llama? Cadáver exquisito. Pues no, o sea, no tiene nada que ver. Esto es una distopía en plan apocalíptico y lo otro es también una distopía pero de otro tipo. Pero lo que es el lenguaje desgarrador, lo que es el que te vaya poco a poco mostrando crueldades para sobrevivir en un mundo en el que la lluvia es ácida, ¿no? O sea, el agua es ácida, no se puede beber nada más que justo cuando llueve. No hay nada que comer. Tienen que sobrevivir un colectivo, hay un grupo de gente, se llama el asentamiento, tiene que sobrevivir como pueda y cómo se organizan, qué tipo de normas tienen que aplicar para poder sobrevivir unos en detrimento de otros. O sea, es muy crudo y muy contundente, la verdad. Y me ha encantado por eso, porque es un autor que cada frase corta, impactante, es un disparo que te hace primero descolocarte, pero lo segundo es que te va construyendo la trama a medida que va soltándote esas frases, te va explicando todo. O sea, no es que te haga el world building ese que está de moda ahora, hacerte el mundo y luego ya te ponen los personajes. No, no, este ya directamente. Plop es el protagonista y se llama así porque cuando parió su madre cayó en el barro. Plop hizo ese ruido y a partir de ese momento es cuando ya te va explicando cómo tiene que sobrevivir el Plop, que es el protagonista. Y cómo tiene que sobrevivir, ascender dentro de la escala esa que tenían ahí en el asentamiento y poco a poco vas descubriendo en qué consiste ese mundo, cómo viven, cómo se organizan, qué costumbres tienen. Cada asentamiento, cada grupo de supervivientes tiene sus propias normas, cómo unos sobreviven mejor que otros según cómo se adapten, cómo lo hagan, o sea que. Pero bueno, y son micro capítulos muy cortitos, una página, página y media, o sea, son muy cortos. Y cada uno es como si fuera una pequeña historia, pero todo dentro del asentamiento, con lo que son como fotografías que te van, como piezas de un puzzle que poco a poco te va haciendo tener la visión general del el mundo apocalíptico en el que se desarrolla. Y la verdad es que es una novela impactante que me parece muy extraño que esto haya tenido mucho más relevancia y hubiésemos conocido mejor a este autor aquí en España, porque la verdad es que yo si no hubiese sido por Marta de No Solo Clásicos no me habría enterado. Por lo tanto, pues bueno, no solamente compré este, sino los otros dos libros que van en uno, que es Subte y Frío, que van en un segundo libro que ya os lo reseñaré más adelante cuando os lo lea, porque seguro que me lo voy a leer. Son los tres únicos libros que escribió el autor antes de fallecer. Y bueno, es una verdadera joya. Y os lo recomiendo muchísimo para los amantes de las novelas latinoamericanas
y para los amantes de las distopías. Esto es una joyita, vamos, os va a encantar. Bueno, y en primer lugar, ya con 5 estrellas, este es un 5 estrellas por supuesto, os traigo la trilogía de Alexandros de Valerio Massimo Manfredi. Imagino que ya conoceréis este autor y sobre todo esta que es la obra más importante de él. Esta trilogía os iba a hacer reseñas de cada uno de los 3 libros porque los podéis encontrar por separado, más habitualmente por separado. El primer libro es El Hijo del Sueño, el segundo Las Arenas de Amón y el tercero El Confín del Mundo. Pero yo me lo compré en esta edición para tenerlos los 3 en uno y esta edición consta de 1022 páginas y he preferido pues eso, reseñarla toda conjunta como si fuera una obra magna del autor y en un solo libro. Y bueno, en esta trilogía, pues bueno, es la vida y biografía novelada de Alejandro Magno. En el primer libro, en El Hijo del Sueño, encontraremos a un Alejandro jovencito, como con su padre Filipo, pues bueno, empieza a estudiar con un famoso filósofo griego y tendrá una formación pues tanto en el campo militar como en el campo intelectual pues muy completa y siempre con el cariño de sus padres. Eh, y luego pues bueno, el primer libro es maravilloso porque ahí no hay batallas, no hay guerras. Al final creo que hay una con Filipo, pero bueno, es todo cómo se formó la figura que posteriormente sería Alejandro Magno. Por lo tanto, el primer libro a mí me encantó por ese tema. De forma independiente podría darle al primer libro un 5 estrellas, al segundo un 4 y al tercero otro 5 estrellas. En general un 5 estrellas entero para el tocho este, que es una maravilla de la novela histórica. Ya os digo que Valerio Massimo Manfredi es un historiador italiano que intenta pues, ser lo más fiel posible a la historia. Él lo dice siempre en todas sus entrevistas, en todas sus charlas, los congresos estos que da, en las conferencias, pero sabe que cuando hay lagunas en la vida de los grandes personajes históricos, pues él tira de la ficción y ya está, se imagina. Cuando uno ha leído mucha historia, pues llega un momento en el que, pues, según la vida de aquella gente, pues puede rellenar esos agujeritos, esas lagunas de una forma un poquito más fiel a la realidad pues, que otra persona que sería simplemente todo inventado y en plan ficticio. Por lo tanto, este hombre intenta ser dentro de lo más eso fiel al hecho histórico. Y de hecho al final del libro os explica muy bien qué partes han sido más inventadas que otras. Sobre todo el tercer libro, porque en la infancia y en la época de las batallas quedaron muchos documentos que podían sostener la historia de una forma fiel. Pero en el tercer libro ya cuando ya llega a su máximo expansión Alejandro y ya se viste de persa y ya está por ahí, pues bueno, ya cae enfermo y todas estas cosas. A partir de ahí sí que hay muchas lagunas, muchos agujeros negros que ahí sí que ha tenido que tirar mucho de imaginación el autor. Como os decía, el primer libro me encantó porque el primer libro hablaba de cómo se forma y es curioso porque la madre de Alejandro y el padre eran súper diferentes. La madre, bueno, el padre era macedonio, provenía de una tribu del norte de Grecia y era macedonio, eran muy guerreros, pero allí la cultura poca. Entonces él, a diferencia de su padre y de su abuelo, pues Filipo intenta, pues por primera vez, parecerse más a los griegos. Él tenía una espina ahí clavada, él quería sentirse griego, quería pertenecer a la península helénica y sentirse que formaba parte de Atenas, ¿no? de la cultura ateniense. Sin embargo, los atenienses lo repudiaban porque provenía de un pueblo macedonio guerrero, que habían sido bárbaros de toda la vida. Entonces había ahí una especie como de... Él tenía un
un ejército muy fuerte, pero no era famoso por ser muy demócrata, por lo tanto era más bien una monarquía macedonia, y los de Atenas eran una democracia, no tenían tanto poder militar, aunque lo tuvieran, pero no eran tan guerreros como Filipo. Sin embargo, pues a nivel filosófico y de cultura y de arte, pues estaban mucho más avanzados. Y entonces, pues había ahí una especie de complejo por parte de Filipo que intentaba, pues, y por eso es por lo que se empeñó en educar a Alejandro para que desde muy tierna infancia conociera todas las artes, todas las filosofías, todos los conocimientos que pudieran hacerle más heleno, más griego y más cultivado, pues de lo que había sido él y habían sido sus, sus ascendientes, ¿no? Por lo tanto, el primer libro me encantó. En el segundo ya vemos a un Alejandro pues que tiene ya, se hace ya más mayorcico, ya, bueno, es joven, tendrá 20 años, pero bueno, ya está hecho un general, estaba ya, y luego era muy inteligente, porque todo lo que aprendía a nivel... bueno, antes de comenzar... O sea, os decía que por una parte estaba Filipo, pero luego la madre era bestial. La madre de Alejandro era como la otra cara de la moneda. No tenía nada que ver con Filipo. Yo no sé cómo estaban juntos, porque es que aquello era una cosa... Bueno, me imagino que se casarían por interés o por aquello que... La hija de una tribu con el hijo de otro... Por el tema del poder, porque sí que se querían mucho, pero eran antagónicos totalmente. Si bien Filipo quería ser más filosófico, más racional, más cultivado, ella no. Ella era la madre de Alejandro, provenía de una tribu del norte que se basaba en la magia, en el rollo de muchos dioses, el dios del árbol, del agua, del aire, y cuando tenía odio era el fuego, es decir, que era súper instintiva, súper impetuosa, muy vengativa, o sea, que era la cara opuesta a Filipo, que intentaba ser, pues eso, intentaba acercarse más a la tradición pues civilizada de los atenienses. Y por lo tanto encontraremos la influencia de los dos en Alejandro. Por un lado la parte más racional del padre y por otra parte cuando se le iba la pinza al Alejandro era porque la madre, o sea, le había influido también de esa manera. Es decir, había un momento en el que cuando se le iba la pinza era más como su madre que como su padre. Y por lo tanto eso me encantó en el primer libro. Y bueno, como decía, en el segundo libro ya con sus 20 añitos ya empieza a hacer sus pinos en el ejército, se va con su padre a alguna batalla, pero siempre se queda detrás, pero ya va viendo cómo funciona el tema. Y aquí un poco había unas guerras contra los tebanos que se pusieron muy cabezones y vamos, eran de los más... Si bien los atenienses no querían a Filipo, pues los tebanos peor. Eran como la parte más guerrera de los griegos de esa época, de la liga helénica de esa época. Y por lo tanto, los tebanos no dejaban pasar a Filipo. Entonces ya se enfadaron y hubo ahí una batalla contra Tebas, o sea que eso fue muy, muy chula. Que es como finaliza el segundo libro. Y el tercer libro ya es la expansión. El sueño que siempre habían tenido todos los griegos de conquistar Persia y de expandir su cultura al resto de Oriente, pues es lo que hace ya en el tercer libro, que es, vamos, bestial. Por lo tanto, bueno, los tres libros son súper recomendables. Tenéis que, por supuesto, no los leáis en desorden, hacerlo de principio a fin, como si fuera un solo libro, como este, que además este está bastante bien. Es una edición de bolsillico, que está muy bien de precio y que os sale como el precio de un libro solo, y viene con vuestros mapas para que sepáis de dónde se origina todo y hacia dónde se expande. O sea que está muy bien. Yo hice una fotocopia de este mapa para tenerlo al lado de la lectura y no estar para adelante para atrás para cargarme el libro. Lo malo de este libro, claro, la letrita os podéis imaginar, micro. Pero bueno, lo tenéis todo en uno, que a mí me parece una cosa muy cuca y muy bonita. Y bueno, ya está. Con este libro ya creo que no voy a contaros nada más porque, aunque sea muy conocido, pero bueno, todo el mundo sabe la vida de Alejandro Magno, pero contada por Valerio Massimo Manfredi es mucho más disfrutable. Lo leéis como una novela
y os está mostrando un aspecto divulgativo que estéis aprendiendo sin daros cuenta y lo estéis disfrutando muchísimo. Así que bueno, una novela yo creo que de las mejores que se han hecho de Alejandro Magno. Bueno, y ya para finalizar, pues bueno, recordaros que tengo el podcast, el Gorky Podcast, por si me queréis seguir por ahí, que siempre subo una reseña semanal. Y luego, pues si queréis ver si os queréis interesar por mis libros, aquí tenéis mi primer libro, que es El coleccionista de sueños. El segundo, que es una fantasía oscura con novela histórica y algo de romance. En el segundo tenéis una novela negra. Y en el tercero tenéis una de vampiros, que este lo acabo de publicar hace muy poquito. Así que pues bueno, si me queréis descubrir en esa faceta también, pues os lo agradecería. Sobre todo que me hagáis algún comentario al respecto. Y bueno, espero que os hayan gustado alguno de estos 5 libros que os he traído esta semana, que lo podéis incorporar como alguna propuesta o por lo menos meter por ahí alguno de los que os he dicho en vuestro orden de prioridades, y que ahora pues con estos días de lluvia que están haciendo, pues bueno, ideal para coger una de estas propuestas y poneros con una bebida calentita a leerlo antes de que llegue el calor, porque dentro de nada, esto yo creo que son ya las últimas lluvias, dentro de nada ya empieza el calorcito y ya tenemos que ir todos ya con manga corta y con refrescos. Y bueno, hasta entonces, pues bueno, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene y bueno, que sigáis teniendo una semana de lectura estupenda. Gracias por estar ahí.